Sed muy bienvenidos, aventureros del misterio, a este primer programa de Proyecto Halo, donde juntos exploraremos lo desconocido para traeros historias reales sobre lugares prohibidos. Para esta intrépida aventura nos va a acompañar nuestro amigo Iker. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Gracias, Iván. Pues os vamos a explicar un poco de qué va a ir el podcast. Simplemente van a ir de historias poco conocidas en las cuales haya pasado cosas extrañas, paranormales o lo que sea. Y vamos a ir a grabar a estos sitios y os enseñaremos lo que encontremos, ya sea algo bueno, algo malo o lo que sea. ¿Verdad? Pues sí, y de hecho, bueno, primero, antes de nada, antes de continuar, quería ofrecerle una disculpa a nuestros espectadores, a nuestra Sí. audiencia, porque sabemos que vamos a publicar este vídeo con cierto retraso, pero es que, bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos a la hora de grabar. Estamos trabajando con lo que tenemos, que es lo de ir por casa, los móviles y poco más. Pero, no obstante, a pesar de la eh, manera rudimentaria con la que estamos empezando, queremos dejar claro, tanto Igor como yo, que estamos poniendo muchísima ilusión, muchísimo empeño Sí. y muchísimas ganas en llevar a cabo este proyecto y sacar adelante pues esta iniciativa, ¿no? De Sí. seguirles historias increíbles. Por último, comentar que, bueno, también nosotros tampoco no tenemos mucho tiempo porque tú y yo trabajamos Mm. y realmente solo tenemos los domingos para poder Sí. invertir tiempo en hacer esto. Así que nada, queremos agradecer la paciencia. Os prometemos que a partir de ahora irá la cosa más fluida. ¿Sí o no? Sí, Muy bien. Cuéntanos un poquito, Iker, ¿dónde hemos estado para hacer esta primera exploración? Bueno, pues fue un enclave cerca de Rasquera, a unos 15, 20 minutos de Rasquera, lo que viene a ser una hora, hora y media desde aquí Tortosa, más o menos. Y simplemente el sitio estaba bastante apartado de Rasquera, así que eran 15 minutos, pero eran 15 minutos por una carretera, 15-20 minutos desde Rasquera. desde Rasquera, por una carretera la cual que si no te sabes la carretera no sabes dónde estás, No simplemente. sabemos. De hecho, en el Google Maps ni salía esa carretera. A nosotros nos costó bastante llegar. De hecho, nos perdimos, nos fuimos por donde no era Sí. 2 veces. Sí, de hecho. Nos pasó 2 veces. Pero al final llegamos, lo encontramos. Y encontramos, bueno, la imagen esa tan bonita cuando salimos del túnel de piedra, que se Muy ve el monasterio al bien. final, esa imagen es muy bonita. Es muy bonita y además es emotiva, porque Sí. nosotros ya habíamos hablado previamente de ir a este lugar y la verdad es que tenemos muchas ganas de llegar a Claro, y verlo. estamos diciendo, va, a ver cuándo lo vemos, a ver cuándo Sí, lo sí. vemos. Y eso es como una escena de película, porque sales del túnel y justamente Sí, sí. lo ves allí al horizonte. Me gustó mucho, de hecho. Y llegamos allí y vimos, bueno, los 3 puntos principales, que fue el balneario, la capilla y el monasterio. Pero llegamos allí con miedo de que no pudiésemos entrar, por el hecho de que estuviera vallado, no se podría entrar, que estuviera vigilado incluso. Es verdad, nos preocupaba que pudiera estar vigilado. Pero claro, si aunque hubiera la más remota posibilidad de poder entrar, si está vigilado, cualquier posibilidad se va al garete. Sí, sí, sí. Pero pudimos entrar, porque de hecho sí que es verdad que aquello está cercado, pero a saber desde cuándo. Y, y bueno, aquello estaba todo reventado, ¿no? La cerca estaba reventada y agujeros por todos lados. No nos fue difícil entrar. No, la verdad. Fue muy fácil, realmente. Sí, sí, sí. Bueno, en la imagen se ve que era un agujero bastante Un grande agujero bastante grande, sí. y pudimos pasar bastante bien. Bueno, vamos a hablar primeramente del balneario, que fue el edificio principal en el cual entramos. Y hay que hablar de las condiciones como estaban en el lugar. El sitio no estaba para nada, o sea, no estaba bien para hacer nada. Teníamos que ver dónde pisábamos, habían sitios en los cuales no podíamos entrar, habitaciones en las cuales estaban cerradas completamente. Sí, es verdad que las tres. Vamos a suponer que todo el conjunto, porque aquello es un conjunto entre el monasterio y el balneario, son 3 edificaciones lo que hay allí, ¿no? Sí. Las que nosotros vimos están colocadas 2 de ellas, una enfrente de la otra, y luego está el monasterio que está detrás de las 2 primeras. O sea, De las tres, la que mejor estaba, quizás la del balneario. la capilla, quiero decir. Bueno, aparte de la capilla,
de los tres conjuntos, el que mejor estaba era el balneario. Sí. Porque la capilla realmente es un edificio que está anexado. Yo no sé si originalmente era así, pero que ahora estaba anexado a otro edificio al que no pudimos entrar de ninguna forma porque estaba completamente colapsado y los accesos a esa edificación eran intransitables totalmente. Era imposible meterse por ahí. Entonces, fuimos a ver primero el balneario, que luego resulta que era el que menos mal estaba, pero quizá porque también es en el que quizá se empezaron esas pequeñas obras al principio, esa actividad de querer restaurarlo, porque al final se quedó a medias. Aquella que quedó a medias y es lástima, porque yo incluso hubiera preferido verlo antes de ese momento. Hubiera valido la pena, ¿no? Yo recuerdo cuando entramos, justo en la entrada de la primera habitación a la que accedimos para ver aquello, donde estaba el casco del obrero y todo aquello, los muebles aquellos, en el suelo, ¿te acuerdas que había los restos como de un mosaico, ¿no? Un mosaico de pared, piedra o de piedra que estaba completamente destrozado? Una lástima, porque además aquello se veía que, yo no sé si estaba hecho con molde o no, pero bueno, tenía sus ornamentaciones y tenía sus relieves. Y es lástima que llegamos tarde para ver ese tipo de cosas, que hubiera sido bonito verlo. Era bonito. Bueno, el que estaba en el suelo era bonito. Era bonito. Todo y que estaba Destruido, destrozado. completamente destrozado. Pero Sí. se veía bonito. Sí que habían habitaciones, bueno, hablemos del pasillo principal, que a mano derecha era como un comedor. Sí, no sé, había una habitación grande, con paredes, con muchas ventanas a un lado. Pero no entramos porque no... O sea, suerte que no entramos. Sí, porque después por debajo estaba... Bueno, bajamos por las escaleras aquellas y vemos que estaba todo apuntalado. Pero el suelo de esa habitación estaba por debajo completamente apuntalado. Menos mal. Cada 2 metros había un puntal. Menos mal que no llegamos a entrar, porque yo estuve a punto, de hecho, para acercarme a una de las ventanas, para sacar una toma de allí y tal. Bueno. Pero pensé, ¿para qué si no hay nada que ver en esta habitación? Pues menos mal que no entramos, porque nos hubiéramos hundido. Y no era la primera, no fue la primera ni la única vez que corrimos ese riesgo y casi sin darnos cuenta. Es decir, el riesgo, es decir, a ver, las instalaciones en general, todo el lugar está en un estado de ruinosidad que da miedo verlo. Es decir, y más aún meterse dentro. Nosotros estamos así un poco locos y decidimos meternos allí a buscar lo que fuera que deparaba aquel lugar, pero nos la jugamos un par de veces. Sí, no. Sobre todo cuando se hizo la noche, que no veíamos. Que no se veía una mierda. No veíamos nada, completamente. Que fue cuando nos metimos ya prácticamente en el monasterio. Sí, en el monasterio final. Y allí también, en 2 ocasiones, estuvimos a punto de que Dios no quiso de hundirnos. De hundirnos. Caer para abajo y... Yo no sé lo que hubiera pasado, tío. No, porque encima... No hubiéramos podido salir de allí. Exacto. Y encima no había cobertura prácticamente allí. No había cobertura ni nada. Es que allí no hay nada. Estás en en el fin del mundo, como quien dice. Estás allí arriba de una montaña. Encima la carretera era... Llegabas al monasterio y no hay más carretera. O sea, la única opción es volver para atrás. Sí, volver para atrás. No había nada más. Pero es igual, pero es que además, claro, nos acompañaba Ingrid, que es tu novia, e íbamos los 3 pegaditos, ¿no? Metiéndonos en los sitios y íbamos uno detrás de otro. Sí. Pero prácticamente pegados. O sea que si uno hubiera caído, hubiéramos caído los 3. Sí. No hubiéramos salido de allí, ¿eh? Yo soy consciente de esto. No hubiéramos salido de allí. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo estaban las cosas allí, aparte de... De mal, de mal. De viejas. Vamos a decir que el sitio estaba como que aún no se habían ido del todo. O sea... Quedaba algo. Sí, porque aparte que estaban las cocinas, las camas... Estaban como si se hubieran ido de un día para el otro sin dejar señal ni rastro ni nada. Y fue curioso porque habían cocinas antiguas, hornos antiguos, y bueno, las camas, los muebles, se ven en las imágenes que son muebles antiguos, de hecho, ¿sabes? Y bueno, empezamos a cruzar para adentro, porque empezamos a ver las habitaciones, y hay que decir que vimos alguna que otra habitación que nos causaba sensaciones diferentes a las otras. Cierto. Como por ejemplo la de los cristales de colores. Muy bien. Que tú lo dijiste, que esa sensación, o sea, esa habitación se notaba
distinta, cargada. Sí, Había algo allí que... Bueno, primeramente la temperatura, vamos a hablar La de eso. temperatura. Se notaba una habitación más fría que las otras, de hecho. O sea, se notaba, pero clarísimamente, quiero decir. Y allí fue cuando dejamos por primera vez la grabadora. Porque notamos que, no sé, hay que decir que fuimos allí con un poco de... De chill. Fuimos allí a Sí. pasarlo bien. Realmente la idea sí que era crear todo esto, hacer el podcast y tal, y teníamos una idea preconcebida, pero realmente cuando nosotros llegamos allí, bueno, ya incluso de antes, ¿no? Íbamos a pasarlo bien, a vivir la experiencia de la exploración, de ver el abandono, y si de paso, pues nos llevábamos algo extra, pues muchísimo mejor, porque para el podcast, pues de lujo, ¿no? Pero no íbamos con la idea, o sea, con la idea concreta de ir a buscar esto. No fuimos como hacen, por ejemplo, otros creadores de contenido que sí que van explícitamente. Nosotros no, nosotros fuimos a visitar el lugar y si de paso encontrábamos algo, además fue todo muy random, es decir, cuando pusimos la grabadora o cuando nos dio por probar con la Smartbox. O sea, no lo teníamos pactado ni pensado. Nada, fue fluido, sí, fue fluido, fue de este palo. Entonces, claro, a nosotros es lo que más lo que más impacto nos generó. Sí. Porque no íbamos con la idea de encontrar algo, pero hay que decir que nos llevamos a una sorpresa, ¿no? Tú antes lo has dicho muy bien. Hay ciertas instancias de aquel lugar que se sentían vivas. Que aún están vivos, ¿no? Y joder, si lo están. Porque vimos bueno, ahora vamos a poner a reproducir el audio de lo que escuchábamos allí, ¿no? Aunque este audio, cabe recalcar que lo escuchamos mucho después. Cuando nos íbamos ya Cuando al lugar. fuimos, porque lo grabamos y dijimos, va, después lo escuchamos y captamos algo. Además, mira, yo tengo una cosa. A ver, aquí no intentamos imitar a nadie, ¿eh? Esto que quiero que quede claro. Pero sí que es verdad, yo soy muy fan he sido fan muchos años de Cuarto Milenio, de Milenio 3. Y bueno, hay que decir que Iker Jiménez es un referente, ¿no? Yo creo que para muchos de los que al final hacemos esto, Iker Jiménez es un referente. Y yo recuerdo en un programa suyo, cuando fueron a visitar el Hospital del Tórax, este hombre explicaba, Iker Jiménez explicaba en su programa, de hecho lo decía como una recomendación, que no hay que escuchar nunca las grabaciones en el mismo lugar donde las has obtenido. Porque entre la sugestión y el impacto que te pueden generar puede tener un resultado muy negativo para quienes están allí escuchándolo, ¿no? Entonces, bueno, yo no dije nada al respecto, no comenté nada, pero bueno, fuimos haciendo, ¿no? Yo como vi que no había la idea de escucharlas en aquel momento, que nadie lo propuso, me pareció bien y seguimos para adelante. Bueno, aparte la grabación duraba 20 minutos. 20 minutos de grabación. Sí, no. Que por cierto, esto es una cosa que, mira, me lo voy a apuntar porque esto es una cosa que la vamos a hablar quizás en otro episodio o a lo mejor lo vamos a dejar para el final antes del fin del programa, el tema de las percepciones del tiempo. Porque es verdad que después, cuando escuchamos el audio, cuando lo vimos, vaya, la duración del audio, nos extrañó que el audio durase tanto, pero que en cambio la percepción que tenemos nosotros de haber estado explorando en conjunto aquel edificio fuera menos. O en total quizá sí que hacía esos 20 minutos, pero el tiempo que estuvo la grabadora no fueron esos 20 minutos que nosotros estuvimos luego acabando de ver, porque la habitación de la vidriera de colores fue una de las primeras que se exploraron. Luego seguimos avanzando por el resto del edificio y mientras tanto teníamos la grabadora que estaba allí
colocada, grabando el sonido, que por cierto, una cosa que hicimos muy mal es no grabar vídeo en aquella habitación, Sí. porque, bueno, es un fallo de principiantes, no pasa nada. La próxima vez lo vamos a tener muy en cuenta, ¿vale? Pero, bueno, nosotros seguimos grabando, aquello estaba allí, seguimos nosotros explorando y que a lo mejor estuvimos 10 o 15 minutos explorando. Sí. Pero, bueno, parece que estuvimos más tiempo quizá de lo que nosotros Bueno, teníamos también la sensación. puede ser que perdiéramos el tiempo más que nada porque, bueno, todo lo que nos pasó durante la exploración desde que dejamos la grabación. Mm. Porque empezamos, bueno, como para explicar, empezamos a escuchar ruidos que principalmente no le hacíamos mucho caso. Pero fue en la parte de arriba en la que entonces ya sí lo tomamos más en serio. Claro, porque, a ver, lo primero que piensas cuando entras en un lugar como este, o al menos deberías ser consciente, es de que es un lugar pues, que tiene mucho tiempo, que está muy expuesto a las inclemencias del tiempo, que está prácticamente al aire libre, es decir, aquello no tiene puertas ni tiene ventanas, entonces pueden entrar animales, cualquier bicho de estos puede andar por allí, y tú vas oyendo ruidos que normalmente piensas, es decir, inconscientemente los asocias con el crujir de las maderas, Sí. yo qué sé, Un animal. un animal que camina por allí y tal, pero si hubiera habido un animal allí, lo hubiéramos visto. O notado de alguna manera, aparte. O haber visto algo. Sí. Por ejemplo, tú comentabas la posibilidad de que hubieran sido ratas, pero las ratas se cagan por todos sitios donde van, ¿no? Sí. Van dejando ahí un rastro. Nosotros no vimos, yo no recuerdo haber visto ni un solo excremento de rata. No, la verdad que no. Dentro del edificio no. Ni uno solo, ¿eh? Que también es extraño. Es llamativo. Tampoco vimos excrementos de pájaros. Ni ninguna serpiente, ni culebrilla. Nada, no vimos nada. Y eso ahora que que has estaba... dicho de pájaros, o sea, ya no excrementos, sino el propio sonido de los pájaros, muy bien. no se escuchaba. Es verdad, eso yo después, al rato de estar allí, lo pensaba. Y quizá es una de las cosas que ya empezaban a estremecerme, que fue cuando yo me di cuenta al salir del balneario, ¿no? Que es cuando ya, luego lo vamos a explicar, cuando ya estaban empezando a subir de tono un poco las circunstancias, ¿no? El contexto. Pero aquello me resultó más inquietante todavía. No se escuchaba un solo pájaro, tío. Estamos hablando de las 7 de la tarde de un mes de agosto. A las 7 de la tarde de un mes de agosto, que todavía hay claridad en el cielo, y no se escuchaba un alma. La verdad que no. Ni un alma, tío. Pero desde que llegamos y todo, ¿eh? Pero antes, no sé si te acuerdas que antes de llegar allá arriba del monasterio, encontramos como una casa o una caseta así como también toda derruibada. Sí. Pero cuando que entramos a verlo, aquello no había nada allí interesante por ver, pues estaba todo colapsado, tampoco no... Pero allí sí que yo recuerdo que escuchábamos los pájaros en los árboles. Sí. Pero en el balneario no. Ahí en el monasterio no se escuchaba un alma, tío. Era un silencio sepulcral. No sé, fue algo que no pensamos en ese momento. Yo lo recuerdo. No, yo sí que lo pensé, pero no le di importancia, ¿sabes? Porque, bueno, vas haciendo, vas explorando, vas viendo y también le da un poquito ese... Pero, joder, hubiera estado bien comentarlo en ese momento. Bueno, vamos a seguir hablando de la parte de arriba. Cuando llegamos a la habitación en la que prendimos la Spirit Box por primera vez. Bueno, espera, pero es que te estás saltando un trozo, amigo. Porque nosotros cuando empezamos a explorar el resto del edificio, después de dejar la grabadora, nosotros entramos en la habitación de la vidriera y allí las sensaciones fueron distintas, ¿no? Es lo que hablábamos, hacía más frío de lo habitual, incluso que en el resto del edificio, que en otras habitaciones. Pero también notábamos que, de hecho, yo entré y dije, sí, aquí hay que poner a grabar algo. Y dejar algo grabando porque aquí se nota que como que no estamos solos en esta habitación, ¿no? Es decir, la sensación que me daba en aquella habitación era muy espesa, era una sensación espesa. Y entonces dejamos la grabadora y nosotros continuábamos explorando la grabadora. Dejamos tu móvil, de hecho, grabando allí escondido y nosotros nos fuimos. Y en uno de los momentos en que estamos recorriendo el pasillo ya para subir a la planta superior, recuerdo que Ingrid comentó que había escuchado pasos en la planta superior. Sí, pero que te acuerdes, bueno, lo he explicado antes hace un momento, a lo mejor no te has... ¿Sí? Sí, lo he explicado muy simplemente.
Pero sí, escuchamos unos... Bueno, ella Sí. escuchó unos leves sonidos que Sí. no hicimos caso porque pensábamos que eran ratas. Exacto, muy bien. Es que- Ah, vale, eso es el momento en que tú decías que habíamos escuchado los Claro, ruidos y tal. y Vale, hemos empezado a hablar de las ratas y eso. vale, pues en este momento, efectivamente, como estabas diciendo tú, que lo has hecho bien, subimos a la planta superior y nos pusimos, antes de lo de la Spirit Box, Sí. cuando estábamos revisando la cocina, que estaba yo grabando la cocina, Ingrid y tú entrasteis en esa habitación que vamos a comentar ahora, y yo me acuerdo que salisteis los dos de la habitación, casi hurtadillas, Mm. llamándome a mí en susurros, porque afirmabais que habíais oído pasos Abajo. en los pies de la escalera. Sí. En los pies de la escalera. Yo no los oí, ¿eh? Ya. Yo no los escuché, pero claro, al principio, claro, cuando miré hacia vosotros, la primera a la que vi fue a Ingrid, que estaba con la cara aquella de "He escuchado", y me decía, sí que hay pasos abajo. Y yo decía, pero si es que yo no he escuchado nada. Mm. Pero claro, luego te vi a ti detrás de ella con el Con rostro, esa cara la de- expresión esta de, hostia, hay alguien abajo. Claro, ahí es cuando yo empecé a escuchar con más atención, pero yo no oía nada. Claro, y sí que hacíamos preguntas al aire de hola. Sí, ¿hay claro, alguien?" y demás. preguntábamos porque a veces daba la sensación de que realmente había alguien caminando cerca nuestro. Sí. Esto es verdad. Pero no No respondía nadie había respuesta. ni había nada. A ver, simplemente, pues. Ahora también te digo una cosa, ninguno de los tres tuvo cojones de bajar las escaleras para ver si había alguien. No, a ver, cabe decir una cosa, que en ningún momento de toda la exploración, ningún momento nadie fue solo. O sea, íbamos los tres. Hombre, por supuesto, como para ir solos. No, y sobre todo cuando cayó la noche. Ya. Madre mía, no, hombre, no. Yo no voy solo. No. A mí yo no me meto solo en una habitación allí. No. Bueno, quizás sí que hubo un momento, ¿no? En que alguno se separó del resto, pero Sí, fue pero quiero decir, de una habitación estaba a otra. Una habitación y a la otra. No. O sea, no fue, pero joder, qué mal rollo, tío, es No. verdad. Pues entonces entramos en la habitación aquella De las sillas. de los sillones, ¿no? Sí, Que decíamos que es lo que comentábamos también, el hecho de que daba la sensación, como comentabas al principio, de que es como que se hubiera quedado allí todo a medio hacer, ¿no? Sí. Porque sí. estaban esos sillones allí que da mucha impresión esa habitación. Yo no sé si los pondría alguien expresamente o no, quizá para crear esa imagen, pero daba un mal rollo porque daba la sensación de que esos sillones, desde vete a saber qué momento, Mm. aún esperaran a que alguien se sentara en ellos, ¿no? Y claro, entramos en aquella habitación enorme, porque era como una habitación así como dividida en tres partes, ¿no? Que Sí, estaba- diáfana también. sí, como diáfana, ¿no? Que estaba como comunicada con otras dos a través de unas puertas y tal. Y No, y había otra chimenea ahí. había una chimenea también ahí. Detrás de los asientos. Muy bien, porque en la de la cristalera, en la de la vidriera azul de colores, había una chimenea grande, Mm. que es donde dejamos el móvil grabando. Pero luego, en la de arriba, había otra gran chimenea. Sí, que para mí, desde mi punto de vista, era un poco más grande que la otra. Bueno, Quiero- no lo sé, pero que era más lúgubre, Sí. más tenebrosa, sí, es verdad, ¿eh? Esa habitación también transmitía mala sensación, Hmm. ¿no? Sí, o sea, también porque se iba cayendo la noche y la poca luz que había era una Mm. linterna y los pocos rayos de sol. Sí. Pero sí que las sensaciones cambiaron un montón. Mm. También desde el hecho que escuchamos los pasos y demás, pues todo cambió, bueno, fue un poco a peor. Y entonces allí decidiste sacar La Spirit Box. y probar con la linterna. Y probar con la linterna, muy bien. ¿Te puedes creer que el detalle de la linterna siempre se me olvida, tío? De explicarlo. No, de que no me acuerdo de que puse la linterna Ah. encima de la de esto. Sí, a ver, De la repisa de la chimenea. es que como tal no pasó nada con la linterna. No, y pretendíamos que pasara. Ya. Pero, bueno, directamente con la linterna no. Pero relacionado con una pregunta que hice yo sobre la linterna, ahí sí. Ahí sí. Ahí es donde realmente nosotros no nos dimos ni cuenta, pero ahí es donde realmente nos llevamos la primera sorpresa, donde nos llevaríamos la primera sorpresa, Sí. sin saberlo. Hmm. ¿Vale? Nosotros, de hecho, bueno, luego lo comentaré, pero va, ahí nos llevamos la primera La primera sorpresa. Desktop. La primera... pusimos ahí la Spirit Box, ¿vale?
si alguien no sabe lo que es una Spirit Box, pues es un sistema, un dispositivo que se utiliza para comunicarse con entidades etéreas, ¿no? Que estén allí en el lugar. Y bueno, que a través de las frecuencias, ¿no? Electromagnéticas y tal, pues ellos pueden alterar esas frecuencias y pueden comunicarse. Dicho así muy resumidamente, para quien no lo sepa, siempre está Google ahí que puede, o ChatGPT que lo puede resolver con más claridad que yo. La cuestión de la Spirit Box es que tú le preguntes una pregunta y él te responda. La cuestión es que responda coherentemente. Sí, Claro, tú no le vas a preguntar qué hora es y te va a decir coche. claro. Aquí no, es que cuando tú preguntes qué hora es y que te diga que son las 6, claro, por ejemplo. claro, que responda a tu pregunta coherentemente. Sí, lo hacen de forma muy básica, ¿no? Muy sencilla, son respuestas muy simples. Sí, monosílabos o Sí, sea. pero joder. Impacta igual. Sí, impacta porque, claro, tú a lo mejor estás preguntando cosas chungas, ¿vale? Sí, sí, sí. Y que de repente oigas ahí, que además es una cosa que yo no sabía que la Spirit Box podía hacerla, y es que yo no lo sabía esto, ¿eh? Pero pueden responderte tanto con una voz masculina como con una voz femenina, o sea, pueden cambiar el tono de voz, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Sí, el tono, ¿no? Sí, ¿no? El timbre de la voz, ¿no? El timbre. Y Que sea más agudo o más... Sí, o más grave, joder, yo no sabía que podían hacer esto, tío. Pero nosotros allí escuchamos Pues eso que me acabas de decir tiene mucho que ver con lo que pasa en la capilla. con lo que pasa en la capilla después. Claro. Pero te digo una cosa. Nosotros allí obtuvimos una respuesta porque estuvimos preguntando sobre todo si podían interactuar de alguna forma con la linterna. Es una práctica que se hace a veces cuando se intenta hacer investigaciones paranormales. Se les dan linternas o objetos que emanan luz o que son fáciles de alterar pues con algún cambio de frecuencia y, y se les pone para que ellos intenten interactuar para confirmar que están ahí, ¿no? Y es cierto que nosotros escuchábamos, bueno, hicimos varias preguntas, no recuerdo la primera. Bueno, primero si había alguien allí. Sí. Luego estuvimos haciendo otras preguntas, ¿no? Que si podía interactuar con la linterna. Que si podía tal. Claro, al final, después de insistir y no obtener ningún resultado, se escucha una respuesta cuando yo le pregunto si a lo que quiera que esté ahí. Porque en un principio escuchaba, cuando preguntamos si había alguien, nos pareció escuchar un sí. Sí. Que había alguien allí con nosotros, ¿no? Entonces yo empecé... Se escucha en la grabación, se escucha un sí claramente. Un sí. Entonces, en el momento que hacemos la pregunta, que está en la grabación, dice sí, y tú dices, se ha escuchado un sí claramente. Y en la grabación se escucha un sí claramente. ¿Hay alguien aquí con nosotros ahora? Pero sí que al final de la Spirit Box se escucha la palabra aquella que decimos. ¿Puedes interactuar con la linterna? Es verdad. Y además, bueno, ahora hemos podido escucharlo, como nos contesta que sí, pero hay una respuesta, al final, cuando yo al final insisto en lo de la linterna, estuvimos poco rato en realidad, pero cuando insisto en si puede interactuar con la linterna, nosotros en un momento no lo escuchábamos, pero se oye una voz masculina muy grave que dice claramente, ahora sí, con total nitidez, dice que sí, que puede manipular la linterna, que puede interactuar con ella. Pero la linterna ni se prende, ni se desprende, ni se menea. Pero esa cosa que está ahí dice que sí. ¿Sabes qué es lo que más me estremeció de esa respuesta? Que es lo que decías tú antes, la escuchábamos en el coche cuando estábamos volviendo. ¿Qué es lo que te dije yo? Esa respuesta no es de la Spirit Box. Nosotros estábamos grabando los audios con un móvil a modo de grabadora y luego teníamos la Spirit Box puesta y luego me parece que uno de nosotros estaba grabando un vídeo. Sí. Ese sí que se escucha no es de la Spirit Box. No es de la Spirit Box. No es de la Spirit Box.
A ver, es fácil confundirlo, ¿eh? Sí, no, pero ese no se confunde con la Spirit Box porque es que de hecho suena incluso diferente. Es que suena totalmente distinto al de la Spirit Box. Y es más, te voy a decir otra cosa. Esa voz nos va a acompañar el resto de la exploración. Sobre todo en la capilla. Sobre todo en la puñetera capilla. Vamos a acabar esta planta Mm. con la habitación de la supuesta niña. Bueno, sí. Porque fue una habitación rápida, pero simplemente preguntaste de... Pero esa habitación, ¿sabes qué es lo que más me gustó de esa habitación? Que me trasladó a aquella época, tío, al siglo XVIII, principios del siglo XIX. Porque es una habitación que ahora ellos la estarán viendo, es una habitación que está perfectamente acomodada, es decir, tiene su cama perfectamente hecha con su colcha puesta, su armario blanco empotado en la pared, aquella cabecera, ¿no? Con su ornamentación de flores y tal en el cabezal, y, y su ventana ahí a los pies de la cama, ¿no? Por donde entraba ese rayo de luz del sol por la mañana. Sí. Y me traslada completamente a esa época, tío. O sea, esa habitación me permitió viajar en el pasado. Y eso es lo que La más me gustó. sensación. Sí. Sí, porque lo ves en películas, Sí. lo ves en documentales, lo ves en fotos, pero tenerlo delante, tal y como era, no lo había visto nunca, tío. Oh, yeah. Y aquel día fue de aquella habitación, era como entrar en el siglo XIX. O sea, a principios del siglo XIX, en 1908, 1910. Y es lo que más me gustó. Pero es verdad que yo tampoco me enteré en aquel momento, porque yo estaba con la euforia. Ni tú ni nadie. Claro, yo estaba con la expectación de, hostia, mira qué habitación más chula, joder, qué sensaciones da. Nos enteramos todos al final. Bueno, de hecho, de eso nos enteramos cuando ya estábamos en casa. Sí, esto es verdad que esta la escuchaste tú cuando estabas en casa y se escucha la voz, una voz infantil. Sí. Una niña, un niño, porque recuerdo que yo con el cachondeo, porque ya hemos dicho que íbamos así un poquito de chill y tal, no éramos conscientes de lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor, no nos habíamos dado cuenta, pero se escucha una voz, porque yo pregunto, ¿aquí es donde duermes? ¿No? Pues como ya íbamos con la idea de que nos habían contestado en la Spirit Box abajo, entramos en esa habitación con la Spirit Box rodando, ¿no? Y entonces yo pregunté, ¿aquí es donde duermes? ¿O qué? ¿No? Algo así dije. Y se escucha una voz de niña que dice un sí y algo más que no comprendemos lo que es. Bueno, yo escuché un sí al final simplemente. Un sí, ¿no? Pero como un sí de niño Sí, o de niña. Sí, un sí infantil. Como una niña. Sí. Y a mí me viene a la mente la típica niña de los rulos, ¿sabes? Sí. Con su vestidito blanco del siglo XIX, tío, igual. ¿Sí o no? Sí. Con su piruleta aquella, ¿no? Que se las trae, da mal rollo. Porque imagínate, estamos por allí y de repente vemos a la puta niña esta, ¿sabes? Aparecer de ahí, asomando por una puerta. Hostia, yo me quedo allí. No, sí. Yo me quedo allí petrificado, tío. ¿Sabes? O sea, menos mal que nos contestó y no le dio por asomar la colita por allí a la niña esta. Pero, de hecho, mira, me interesa comentar que yo diría que fue la única voz infantil que registramos allí. Sí, nos escuchamos. Y es raro. Es raro que se escuche una voz infantil allí. Lo cual, al igual, puede ser hasta incluso más perturbador. Y puede que incluso sea lo más perturbador de raro era escuchar cualquier voz, de hecho. Sí, a ver, Sí. está claro. Pero quiero decir, mira, aquello fue un monasterio, fue un balneario. Un restaurante. Bueno, tuvo su restaurante, pero de aquí ya no pasó. Es decir, intentó ser otras cosas, pero nunca llegó a tal. Todo lo que pasó con la guerra. Fue un hospital militar en la batalla del Ebro. Pero es lo que me choca, ¿no? Es decir, vale, tenemos frailes. Los frailes son gente mayor, pues se hacen mayores y mueren. Tenemos la leyenda del fraile que saltó al vacío, que se suicidó, que maldijo el lugar. Tenemos pues el registro histórico de que fue un hospital militar. Puede quedar algo allí de aquel momento en que se utilizó para aquel fin. Pero, ¿de dónde sale la voz de una niña, tío? O de un niño. ¿De dónde? Bueno, no sé. O sea, esto es muy raro. Espera, porque es que, ¿y si hay más cosas que han pasado allí que nosotros no sabemos? Bueno, también como has dicho de que pueden cambiar la tonalidad de la voz, ¿sabes? A lo mejor simplemente cambiaron la tonalidad. No, pero yo me refería a que yo no sabía que a través de la Spirit Box podían
emitir una voz femenina, una voz masculina. Yo no lo sabía esto. Yo pensé que simplemente se escuchaban voces así como enlatadas, electrónicas. Pero no, puedes identificar un género u otro. Yo pensaba que tú decías que el ente o lo que estuviera que podía poner la voz que quisiera. Pensaba que decías Bueno, yo entiendo que también. Entiendo que también tienen esa capacidad. Porque, y sí, claro, es que claro, tú piensas una cosa. Es que claro, ahora estoy empezando a pensarlo, tío, y mira, me entran sudores, tío. Es que te lo juro. Mira, escucha una cosa. ¿Y si nosotros sabemos que había entrado mucha gente, que aquello está muy vandalizado? En la capilla, en una de las preguntas que hacemos, que esto ahora entraremos en materia más adelante, pero hay una pregunta que tiene una respuesta muy concreta y yo te dije, ¿y si resulta que allí ha estado yendo gente que ha hecho rituales, ha hecho cosas, ¿vale? ¿Y si lo que hay allí no es el espíritu de un fraile, ni es el espíritu de un soldado de la guerra civil, ni es el espíritu de una niña? ¿Y si lo que hay allí, y si lo que estaba comunicándose con nosotros no era un espíritu de un fantasma? ¿Y si no era un fantasma? ¿Y si es otra cosa? Y tiene esa capacidad de poner la voz, imitar la voz de un niño, o de una mujer, o de un hombre. Y esto, piénsalo, porque si tú lo piensas realmente, tío, te va a salir el porqué de las respuestas que obtuvimos en la capilla. Y el porqué de todo ese... englobe. Sí, de la conclusión que sacábamos al final de todo. Piénsalo. No, si lo pienso me da mucho más mal rollo. Es que de eso se trata, de que sea mal rollo. No, pero escúchame, y ahora te lo digo totalmente en serio, es decir, ¿y si realmente nosotros estábamos allí de happys y obteniendo respuestas y íbamos por ahí haciendo el cabra? Pero, ¿y si realmente lo que había allí nos estaba respondiendo no era precisamente un amigo? ¿Y si eso no era algo positivo? Claro. No sé, vamos a seguir explicando. Vamos a seguir explicando porque a esto llegaremos en esta materia. Mira, esto me lo apunto porque cuando lleguemos al tema de la capilla vamos a tratarlo más profundamente. ¿Vamos ahora ya o quieres? No, porque a ver, vamos a ver, hay que entrar en el monasterio primero. Vamos a saltárnoslo. Al monasterio entramos al final. Sí. Entramos al final, pero es donde menos vimos porque no había nada allí, aquello se quedan 4 paredes. Sí que yo diría que si alguien se anima a buscarlo y a ir a ver el sitio, primero, sed respetuosos con el lugar, no vandalicéis, no rompáis nada, ya por el poder, la energía la fuerza que transmite este sitio, sí. Sed respetuosos con el lugar, por su historia. Pero sobre todo tener muchísimo cuidado. Tener muchísimo cuidado porque es muy peligroso entrar ahí dentro. En la capilla, en el monasterio, es donde vivimos las otras 2 experiencias en las que prácticamente casi nos quedamos. Que nos podríamos haber matado tranquilamente allí. Porque una fue en una planta superior, que no sé ni cómo coño subimos hasta allí. La de las escaleras. No recuerdo. Ah, sí, unas escaleras que había hacia arriba. No, la anterior. Anterior. Que había los agujeros aquellos. Era un pasillo simplemente. Era un pasillo. Pero es que había más cosas abajo. No, sí, o sea... Había por arriba y había por abajo. Se acababa el pasillo, que era bastante estrecho, y entonces una pequeña habitación grande que, bueno, era como el pasillo, pero grande. Sí. Y entonces caía para abajo. Sí, sí. Había unos agujeros. No, está... Pero es que en la habitación continua también había otro gran agujero en el suelo. Y el problema es que, claro, nosotros íbamos andando y nosotros veíamos un pedazo de suelo y nada nos hizo pensar que allí hay un agujero de aquellas dimensiones. O sea, es que estaba las 4 paredes y un trozo así de pasillo que es que de verdad te lo digo, Dios quiso que me diera cuenta de que no había suelo. Sí. Porque yo iba completamente decidido hacia adelante, ¿eh? Y también la parte de arriba, la de las escaleras. Y la parte de arriba de las escaleras. Que decidí subir yo primero con la linterna, de que no subía nada. Y la escena fue bonita porque estaba, bueno, la ventana aquella con los... Sí, tal como subíamos las escaleras estaba la ventana y justamente a lo lejos había una tormenta y la escena fue muy bonita. Pero justamente al acabar las escaleras no había suelo. O sea, nos volvíamos a caer al vacío. Nos volvíamos a caer abajo completamente. No había nada.
No, que sí, que es muy peligroso. Entonces, bueno, del monasterio, lo impresionante del edificio en sí, pues que es un edificio que, bueno, cuando lo ves impacta, impresiona de pensar que es un edificio del siglo XVII y lo ves allí con su reloj de sol en la pared, ¿no? En la fachada. Es muy bonito de ver. Pero bueno, y luego dentro, pues aparte de que está medio edificio colapsado completamente y no se puede ver nada, recuerdo que salimos en un patio Hmm. que había una ventana colgando de una cuerda, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Una ventana colgando de una puerta de esto. Y, y yo creo que es lo único así más o menos bonito de ver porque, bueno, tiene me recuerda un poco a esa escena típica de los videojuegos, ¿no? Sí. Pero, y ya está. Que es lo que te dije una vez, que el monasterio me recuerda al psiquiátrico del videojuego de Outlast. De aulas, muy bien. Es que es clavadito, o Sí, sea, sí, es sí, sí. exactamente Sí, igual. sí, sí, sí. Y, Es verdad. y dio como un poco de rabia, creas que no, porque había mucho monasterio por ver y poco que vimos. Es Porque que las condiciones eran las muy malas. condiciones no eran las más apropiadas, no eran las más favorables y además mm, se estaba haciendo ya muy oscuro, empezó a oscurecer, llevábamos poca luz Y y venimos sugestionados veníamos ya, bueno, sugestionados y rayados y ya íbamos tensos con todo lo que pasó en la capilla. por lo que habíamos vivido previamente. Entre el monasterio y el balneario, pues hubo ahí ese punto que estamos resolviendo por el final, pero em, era peligroso. Sí. Andar dentro de ese monasterio era peligroso, era No, muy sí. peligroso. Y comparado con el balneario, no había nada. O sea, todo lo que había en el balneario, que habían camas, Ah, sí, muy minas y bien. demás, Bueno, claro, allí no quedaba nada. allí no había nada No absolutamente, quedaba simplemente nada. las paredes y ya. Aquello estaba completamente devorado por el tiempo. Sí. Totalmente devorado por el tiempo, no quedaba nada. Mm. Las paredes, la estructura. Pero bueno, y así, pues mira, es lo que te digo. Es decir, es interesante de asomarse un poquito y verlo. Sí. Había una parte de esto, por la parte de abajo, que no llegamos a entrar, porque ya íbamos apresurados, pero habría que haberlo podido visitar, aquello de la parte de abajo. Como si hubiera unas caballerizas allí o algo por el estilo, ¿sabes? Bueno, pues sí, Sí, podemos. siempre se puede volver, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Visitamos el monasterio que no dio más que la experiencia de ver algo, bueno, un vestigio del pasado, ¿no? Sí, que Bonito e es interesante. lo que es lo que yo había dicho al principio. O sea, nosotros vamos a explorar sitios y si encontramos algo bien, si no, os lo vamos a mostrar Sí, igualmente. igualmente, porque es el abandono, el lugar, la historia, lo que os venimos a contar. Pero sí que buscamos que pase algo paranormal o algo fuera de lo común, pero que si no lo encontramos también nos lo vamos a enseñar conforme Es un extra. no ha pasado nada y ya está. Es un Simplemente. extra. Pero vamos a hablar del punto clave. El plato fuerte. El balneario. Yo no sé si llamarlo el plato fuerte o el postre, porque eso ya es. Bueno, el postre creo que fue tú. Bueno, el postre fue después, sí, es verdad, Sí. al salir, es verdad. Venga, ese. Que La guinda del pastel. fue una pipa agria, ¿sabes? Para Sí, decirlo, sí. porque no. Sí, sí, sí. No estuvo muy. No salimos bien de ahí. No, la verdad que no. Vale, la capilla, mira. Voy a contar la capilla. La capilla, lo primero de todo, pues ahora mismo estarán viendo ellos cómo es la capilla por dentro y hay que decir que es bastante impresionante. Está completamente oscura, Sí, sí, sí. más a las horas que estábamos ya nosotros explorándola, completamente oscura. No se veía nada, es decir, lo poco que se veía era por la linterna que llevábamos, pero hay que decir que está muy bien conservada y eso es lo que más me choca. Quizá porque también puede ser que sea que a lo mejor fue la que la gente del lugar más cuidó, ¿no? Intentaron conservarla porque al fin y al cabo pues es un lugar de culto, donde a lo mejor la gente pues todavía en algún momento, incluso después del abandono, se reunían. Detalle interesante que luego te contaré de la capilla. Bueno, pues estaban prácticamente en perfectas condiciones, salvo por un agujero en el techo. Que estaba la madera en el suelo. Una viga, ¿no? Una Sí. viga, un tabique enorme que había caído. Pero Y algo del fresco aquel que había en el techo, que también estaba perjudicado, claro, por las humedades y demás, pero estaba impoluta. Ahí estaban las banquetas de la gente, bueno, donde se sentaba la gente perfectamente. Los confesionarios a cada lado de la entrada. O sea, tal como entramos a cada lado estaban perfectos. Los confesionarios que además también pues, dan su punto de
como las películas de terror, ¿no? Que Sí, todavía esperas a que haya alguien allí sentado esperando a que tú te asomes, ¿no? sí. Para darte el susto. Y estaba el altillo también en perfectas condiciones. Simplemente estaba movido, bueno, El altar. El sí, altar estaba desplazado hacia un lado. las sillas también. Sí, muy bien, había las sillas. Luego había eso que no sé cómo se llama, es como una silla invertida, pero no sé cómo se llama, que es para ponerte de rodillas y recibir Ah, sí, ser bueno, consagrado, ¿no? sí, bueno, la gente sabrá lo que es, o sea, es simplemente para arrodillarte Sí, para arrodillarte y y ya tal. está. ¿Y qué más? Ah, bueno, luego había una estatua de una virgen, ¿no? Una representación ahí de una Sí, virgen, que también estaba en muy buenas condiciones, ¿no? Sí que es verdad que yo había oído decir que faltaba un santo que se lo habían llevado, en algún momento se habían llevado San Bartolomé, puede ser que sí, fuera, creo que sí. San Bueno, Bartolomé, que no, ya no está, pero por lo demás se conserva muy bien y aquello. después estaba, bueno, un detalle pequeño, la habitación del cura, por así decirlo, que había el armario para dejar la túnica, Los hábitos y tal, sí, y una luego... mesa grande y poco más, no Mm. había nada. Sí que había un ventanal que ese ventanal no miremos, pero creo que ese ventanal daba al barranco, o sea, y Ah, pues daba abajo, puede porque ser, si desde fuera, que tú miraste, antes de entrar, que tú miraste, daba para abajo y supongo que ese ventanal también daba para abajo. puede ser, no sé. Allí dentro también había un relicario que estaba vacío, claro, un relicario donde me figuró que allí, pues, al igual tenían el- la copa esta, ¿no? Que utilizan los sacerdotes para consagrar el vino y demás. Hmm. Me van a disculpar los que nos estén viendo porque no tengo ni idea cómo se llama. Bueno, a lo mejor incluso había ahí alguna imagen de algún santo, alguna Hmm. historia. Pero Tampoco es que nos podíamos fijar mucho porque estaba todo... estaba todo muy oscuro, pero bueno, la cuestión es que entramos allí y yo quiero destacar, y cualquiera que vaya lo puede comprobar, es decir, no nos estamos inventando nada, pero la capilla transmite mucha fuerza, mucha, ¿vale? Ya no porque impresione el lugar, porque tiene el panel aquel dorado en el Sí, fondo, ¿no? Todo que fue increíble, perdón. es muy bonito de verlo, ¿eh? También hay que Porque decirlo. estábamos fuera y era oscuro. Y yo te dije, mira, Iván, mira esto. Y pasaba así la luz y se veía lo dorado, El panel el dorado, panel dorado al final y quedaba muy bonito. sí. Quiero decir una cosa, que comparado con el monasterio del balneario, por ejemplo, íbamos al balneario o al monasterio y entramos a los sitios, pues, sin más. Pero lo que tú dices de que era un sitio, bueno, la capilla un sitio diferente, Muy sí, diferente. sí, si te fijaste, o sea, tal como vimos el panel, o Mm. sea, ni tú ni yo lo pensemos, dijimos, vamos a entrar. Vamos a entrar. Pero sin pensar, o sea, Sí. era como que nos Quizá, impulsaba para adentro, sí, ¿sabes? es verdad, te llama. Es Hmm. un lugar, es un lugar que te llama. Pero yo creo que ahí la única que mostró un poco de razón y de sensatez fue Ingrid, de hecho, que Sí, pues quizá por superstición o por lo que fuera, prefirió no entrar, se quedó sentada afuera y bueno, pues entramos tú y yo solos. sí. Hay que decir que cuando entras, ya no, esto es importante remarcarlo porque la gente luego puede pensar en eso. Ya no estamos hablando solo de la sensación de cerrado del lugar, del olor, de la humedad, que también, ¿no? Pero todo eso sumado, em, tú cuando entras ahí dentro, es, es lo que decía de la otra habitación, aquella del balneario, es denso, Sí. es El espeso, aire se nota pesado, de hecho. pesa. Y tienes esa sensación como de que no debes estar allí dentro, Hmm. ¿sabes? Diferente al monasterio, totalmente diferente al balneario, totalmente diferente la sensación de cuando entras allí, de decir, no, no, voy a pasar por debajo de la verja, lugar prohibido, no debería entrar. No, no, no. Es una sensación absolutamente diferente. Es como que algo realmente dentro de ti, como si una voz te dijera, no entres ahí Ya. dentro. O no. Hmm. Sí, sí. Pero nosotros entramos. Sí, o sea, es lo que te decía, sí que hay como una sensación de que, por una parte de no De, entres, de que hay algo ahí dentro que, no sé, de que algo no va bien, de que algo no está bien ahí hmm, dentro, ¿sabes? como lo que decía, que una parte que te dice como no entres,
y otra que te dice, entra, pero ya, ¿sabes? Sí, tírate de cabeza. Sí, y es lo que hicimos nosotros, o sea, No, ni nos lo pensamos, pero, entramos de una. Entramos y ya está, sin preocupación. Entramos de una, es verdad. Y prendimos, bueno, de nuevo, prendimos la Spirit Box. Prendimos la Spirit Box. Y entonces empezó ya lo turbio, de hecho. Que no fue turbio en su momento, porque la grabación lo escuchamos mucho después, pero sí que la sensación de las preguntas, porque algunas preguntas sí que las llegamos a escuchar. Algunas respuestas, sí. Algunas Las respuestas. cazamos allí, algunas respuestas. Otras no. Otras fue más difícil. Que bueno, que depende de qué cosas, si lo hubiéramos escuchado en ese momento, las expresiones hubieran cambiado mucho, ¿eh? Seguramente. Vamos a empezar con el hecho de que tú te sentaste. Yo me senté en la silla aquella de tapiz rojo. Sí, muy bien. Del tapiz rojo, sí. Cabe recalcar. Que luego me estuvo picando el culo toda la noche, pero sí, me senté allí. Sí. Pulgas o cualquier Pulgas, cosa, o ¿sabes? la mierda que habría allí en aquella mesilla. Pero sí. Cabe recalcar el punto de que tú estuvieras sentado y Sí. Ingrid también estuviera sentado fuera, ¿vale? Sí. Porque este es un punto muy importante en el cual en la grabación después escuchamos, cuando ya estaba prendida la Spirit Box y demás, escuchamos la palabra siéntate. Muy bien. Pero antes de esto, yo recuerdo que estábamos preguntando si había alguien allí. Sí, o sea, empezamos con las preguntas básicas. Sí. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Escuchamos que sí. Sí. Y después escuchamos un nosotros. Porque tú preguntaste si, por alguna razón que yo en aquel momento no comprendía, tú preguntaste que si había alguien, o sea, si había más de una persona Sí. allí. Y entonces responde nosotros. Se escucha perfectamente como dice nosotros. ¿Hay alguien aquí con nosotros ahora? Sí. ¿Y qué preguntas le hicimos más? Le preguntamos tú le preguntaste Yo le pregunté entonces si después de un rato de silencio, les preguntaba que si quería que pronunciara una oración. No, pero antes de esto, perdón que te acorde, que también es un punto muy importante a recordar. Yo les pregunté si les molestábamos, si quería que nos fuéramos. Muy bien, no me acordaba de esto. Sí, y además es una pregunta importante en ese momento. Nosotros no lo sabíamos, No, claro. como todo. Éramos totalmente felices allí en aquel momento, pero tenías su peso esa pregunta, porque tú le preguntas si molestábamos allí y si quien quiera que estuviera allí quería que nos fuésemos. Y la respuesta fue no. O sea, no, pero es que lo fuerte, lo jodido de ese no, bien al final. No, Bueno. es que esa voz que dice no es la misma que nos responde cuando estamos en el balneario. La voz masculina, grave, con un tono electrónico y que no había grabado la Spirit Box anteriormente, sino la grabadora. ¿Quieres que nos vayamos de aquí? Ahí volvemos a tener a nuestro amigo que nos está respondiendo que no quiere que nos vayamos. Porque el siéntate, que viene después de esa pregunta, viene totalmente al azar, sin haber preguntado nada. Ese siéntate se escucha al azar. Sí. Nosotros no estamos preguntando nada en ese momento, pues hacíamos largos silencios, como pensando a ver qué coño íbamos a preguntarles. ¿Qué podíamos preguntar? Y se escucha, en ese silencio entre una pregunta y la otra, se escucha que una voz femenina, de mujer, que te dice que te sientes. No, lo de siéntate lo dijo una voz masculina. No, es una mujer. Es una mujer. No, es una mujer. La mujer lo dice después, cuando lo de ¿quieres que oremos? ¿No? No, es una mujer. Bueno, yo sé. La que dice siéntate es una mujer y ahora lo van a escuchar nuestros seguidores. Es una mujer. Es una voz femenina que te dice siéntate. No recuerdo. Y de hecho tú eres la única persona que está de pie, o sea, te está diciendo a ti. Sí. Pero llama la atención de que se escucha sin que nosotros hayamos preguntado absolutamente nada. Que esa palabra es lo que yo decía, que si la hubiera escuchado en el momento, me hubiera sentado. La cuestión es que seguro. No lo escuché porque había mucho... Lo hicieras hecho el piropuente si te hubieran pedido, ¿sabes? Había mucho eco allí en la capilla y con el sonido de la Spirit Box, las preguntas, pues se intercalaban las voces y no llegamos a escucharlo bien. Es verdad. Y después tú empezaste con tus preguntas más clave. Sí, yo pregunté, claro, yo
al final lo que pensé, bueno, estamos en una zona, o sea, estamos en un punto que tiene mucha relevancia, ¿no? Una capilla, tanto para lo bueno como para lo malo a veces, ¿no? Puede ser interesante. Y entonces busqué hacer una pregunta que detonara alguna reacción, algo, alguna manifestación más física. Buscando algo. Sí, buscando una manifestación más física, algo más intenso, ¿no? Y entonces pregunté si quería que pronunciara una oración. Que si quería que pronunciara una oración para dejar aquel lugar en paz. Y casualmente se escucha una voz, se escucha como entrecortado, pero se escucha una voz que dice adiós. Contesta prácticamente al momento de haber hecho yo la pregunta. Sí, sí. O sea que es mucha casualidad que justo después de hacer yo esa pregunta, la Spirit Box arroje adiós, ¿no? Y es lo que te estaba queriendo decir, es que en relación con esta pregunta, lo de antes, claro, ¿por qué adiós? Porque podría haber dicho que sí, simplemente. Sí. Pero dice adiós, específicamente adiós. Porque, ¿y si tal vez ha habido gente allí que ha ido a orar o a rendir culto a alguna otra divinidad que no es Dios y ha perturbado el lugar? ¿Quieres que pronunciemos una oración para que este lugar esté en paz? Claro, entonces esto explicaría lo que te estaba comentando yo antes. ¿Y si lo que había allí no era lo que parecía? Lo que nos estaba respondiendo, porque después de esto le pregunto si, bueno, teniendo presente que aquello había sido un hospital militar en la batalla del Ebro y tal, pues bueno, las capillas son lugares recurridos por los soldados muchas veces, o incluso la propia capilla puede ser utilizada como un box de urgencia, sí, como una enfermería. Entonces pregunté si se trataba de un soldado de la guerra republicana. Perdón, de la guerra civil, un soldado republicano de la guerra civil. Y se escucha una voz masculina perfectamente que dice soldado. ¿Eres un soldado republicano? Lo dice tal cual, soldado. Como refiriéndose a que sí lo es. Bueno, no lo sé. Bueno. Dice soldado. Yo no sé si es un soldado o no lo es, pero que dice la palabra soldado sí. Y cualquiera puede probarlo con una Spirit Box, puede probar tú pronuncias una palabra y la Spirit Box no te la repite. Claro. O sea, la Spirit Box hace ruido, pero no... Joder, da mal rollo, tío. Sí. Yo me acuerdo que se me entran escalofríos. Pero después preguntaste tú... No sé si preguntaste algo tú después de esto. No, yo no recuerdo. Porque hay un momento entre nuestras preguntas, entre las últimas preguntas que estábamos haciendo, lanzando así y tal, estuvimos un buen rato allí, ¿eh? Y obtuvimos poquitas respuestas que nosotros oyéramos en aquel momento. Y nos estamos empezando como a agobiar, como a impacientar allí dentro, a oscuras. Sí, porque hubo un momento que hacíamos preguntas y no nos contestaba nadie. No nos contestaba nadie. Y entonces ya decidimos irnos. Decidimos irnos, pero antes de esto, yo creo que quien quiera que estuviera allí escuchándonos u observándonos ya lo intuía. Entonces, es verdad, hay una relación entre preguntas, también en un silencio de que nosotros no estábamos preguntando absolutamente nada, se escucha la voz de una mujer también que dice, saldrán. Como si estuviera advirtiendo a alguien más de que nosotros íbamos a irnos de la capilla. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros tampoco escuchamos esa respuesta en ese momento, no nos enteramos. No. Fue después, al editar el audio de las grabaciones y tal, salen esas voces. Entonces, nos disponemos a salir. Apagamos grabadoras, apagamos la grabadora de vídeo. Fue como tal una cagada. Sí, porque lamentablemente no lo pensábamos. Claro, no lo pensábamos. No esperábamos que fuera a ocurrir lo que pasó y no grabamos absolutamente nada de lo que os vamos a contar ahora, pero es absolutamente real, es 100% real. Sí que está grabada. En el momento que pasó, intenté a grabar el móvil para al menos la reacción nuestra. Es que, ¿sabes? tío, tendríamos que haber
inmediatamente en ese momento teníamos que haber prendido la Spirit Box otra vez. Ya, pero habiendo No, lo que nos había cagamos pasado. en las bragas. Aparte, No. no aparte nosotros, lo que le había pasado a Ingrid Bueno, también. claro, que esto lo comentaremos también, pero es que en ese momento teníamos que ver, era el momento, aquí era el momento de prender la Spirit Box otra vez. Era el momento, tío. Bueno, vamos a explicar lo que pasó. Pero lo que pasó, ¿lo explicas tú o lo explico yo? Lo que quieras. Vale. ¿Tú qué vas a explicar lo de cuando salimos Sí. o lo de Ingrid? Yo iba a explicar lo de cuando salimos, pero si quieres lo explicas tú. No, explícalo tú. Vale. Quiero que lo expliques. Pues, bueno, en ese momento habíamos recogido ya los móviles y tal, lo teníamos todo apagado porque íbamos a pasar ya para el monasterio y tal. Ingrid precisamente estaba nerviosa por unas cosas que ella decía que había escuchado y tal, y nosotros también estábamos nerviosos, así que decidimos salir, ¿no? Entonces tú saliste primero por delante de mí. No, pero informa a la gente que nos está viendo cómo íbamos. Sí, vamos pues, a salir. No, a eso voy. Es que, claro, tú salías por delante de mí y yo me vi atrás, porque además tú te llevabas la linterna, yo me vi atrás, que me iba viendo envuelto en oscuridad completamente y dije, no, amigo, yo no me quedo solo aquí dentro, vamos, es que ni medio segundo, porque yo pensaba, me quedo aquí un paso por detrás de ti y tal como tú sales fuera, a mí se me cierra la puerta de la capilla. O pasa algo. O pasa algo, me quedo aquí encerrado a oscuras yo solo, que se nos ha cerrado la puerta de la capilla y yo caigo muerto ahí del infarto. O sea, en ese momento yo dije, no, para nada, digo, no, esto no va a pasar hoy. Y yo qué hice, pues acelerar y iba pegado completamente a ti, que casi que te iba empujando para salir de la capilla, porque es verdad que cuando tú te encuentras allí con esa oscuridad detrás de ti, y más en aquella capilla, joder, es que tú no estabas, tú no tenías ese vacío, esa oscuridad detrás de ti, pero yo sí, y da muy mal rollo. O sea, yo pensaba, es que ahora va a venir algo, me va a tocar un hombro, yo qué sé, mil historias, ¿sabes? Sí. Y dije, no. Entonces yo quería salir de allí, ¿no? Y justamente cuando tú estabas poniendo un pie, habías atravesado el umbral de la puerta de la capilla. El marco de la puerta. Con un pie afuera, ¿no? De repente se escuchó un golpe, una leche que le metieron a algo ahí en mitad de toda aquella oscuridad. Yo creo que fue a los bancos. A los bancos. Yo creo también que fue a los bancos. Algo o alguien, o no sé el qué, no me lo explico, tío, le pegó una santa hostia a uno de los bancos, tío, que nos quedamos helados en aquel momento. Sí, nos paralizamos, no tuvimos, o sea, ni para adelante ni para atrás, nos quedamos allí clavados. Bueno, que vean ahora la grabación después del ruido, básicamente ven que estamos en el mismo sitio grabando, que yo explicando, bueno, acaba de ocurrir el ruido y demás. Pero, y nos dimos la vuelta, no nos atrevíamos a acabar de entrar, ¿te acuerdas? Tú me preguntabas que si había tenido algo yo que ver. Yo te decía, ¿pero cómo voy a tener yo que ver si yo te estoy empujando a ti casi para salir? Para salir contigo, o sea, no detrás de ti, contigo, para salir los dos. Un poco más y salgo abrazado a ti. Y quien me conoce sabe de lo que hablan porque a mí la oscuridad pues me perturba, me da muy mal rollo. Entonces a mí nada más me faltaba ir abrazado a ti como un koala, o sea, para salir de allí, ¿sabes? Estaba muy bien. Vale, esto va a parecer loco, estoy grabando. Estamos a punto de salir del monasterio. Bueno, de la capilla. Y se ha caído ¿Se ha caído algo o se ha escuchado un golpe? No, el trozo ese de madera. Eso estaba. No estaba. Sí, que lo tengo grabado. Vale, pues ha caído algo. Algo ha pegado un golpe contra las banquetas o contra la barandilla esa de ahí o algo. Justo acabamos de parar el Spirit Box, hemos salido, justamente acabo de salir yo y se ha escuchado. Qué mal rollo, tío. Prendemos el Spirit Box otra vez. Y claro, no vimos absolutamente nada. Es decir, desde la misma puerta, porque no tuvimos cojones de volver a entrar a la capilla. Pero ni en broma, ni en broma. No tuvimos cojones de volver a entrar a la capilla. Desde la misma puerta, con la linterna, mirábamos a ver, miramos al techo, no había nada. Ya. Algo le había metido una santa leche a aquello. Y claro, es lo que venías comentando tú. Y si fuera, claro, el siéntate, el saldrán, ¿quieres que salgamos? ¿Que te molestamos? No, tal. Y justo
en el momento en que vamos a salir, Se escucha el se golpe. escucha ese golpe, es como si hubiera algo allí, que esto es bueno, es una reflexión que hiciste tú y que la hiciste en aquel momento, además. Y yo creo que es muy acertada, porque daba la sensación de que lo que quiera que hubiera allí, no quería que nos No quería que fuéramos nos fuéramos. de la capilla, pero luego vimos que podía ser en general porque, bueno, ahora explicaremos al final, al momento de salir, otro detalle interesante que nos ocurre, pero bueno, al final salimos a la capilla con un estado de ansiedad, ¿no? Casi de tensión, de nervios, o sea, estábamos muy alterados, sobre todo Ingrid y tú, pero Ingrid sobre todo porque no solo por el golpe de la capilla, perdón, sino por otra cosa que también ya la había puesto en un estado de nervios previamente, ¿no? Que era A ella y a nosotros también. a nosotros también, pero a nosotros lo que nos puso, a ver, a nosotros lo que nos puso en estado de locura máxima, aquello de tal, fue los gritos que pegó ella. Eso no, y nosotros estando dentro de la capilla, allí, a oscuras y tal. Con todo el eco que había. Con todo lo eco que había dentro de la capilla, pues claro, que al lado de la puerta de la capilla se puso a gritar de aquella forma y a nosotros, pues joder, se nos encogió el corazón, pero eh, claro, ella tenía motivos para, ¿no? Aparentemente tenía un motivo para ponerse así y explícales cuál fue ese motivo. Bueno, primeramente, ella, no sé por qué motivo, mientras nosotros estábamos dentro de la capilla, ella decidió ir arriba para el monasterio, cuando nosotros no habíamos decidido ir todavía. Y decidió subir las escaleras para acabar de subir al monasterio y volvió corriendo porque dijo que escuchó un ruido metálico como si fuera de una puerta metálica al cerrarse. Nosotros nos asustamos simplemente por el hecho de que volviera corriendo y gritando. Muy bien. Pero aparte de eso, más tarde, antes de acabar lo de la Spirit Box y demás, ella estaba sentada y no se movió más. Pero volví a escuchar ese ruido, ese mismo ruido que solo escuchó ella, justo detrás suyo. O sea, justo a detrás. A sus espaldas. Sí, sí, y no había nada metálico. No Y había bueno, nada. de hecho lo revisamos y Campo, ¿no? Sí, el campo, simplemente. La vegetación Sí. y poco más. Y claro, nos sobresaltó el hecho de, bueno, sus gritos y la reacción que ella tenía. Y entre eso y la capilla y que era de noche y demás, pues ya decidimos acabar la exploración prácticamente. Pero tú le echaste más valor y decidiste ir a explorar el sendero hacia lo que era el cementerio. Sí, Bueno. yo de alguna forma dirás que aquel sendero me llamaba. Yo sentí que había que bajar allá abajo a mirar y de hecho bajé. Bajé y pues quizás estuve un par o tres de minutos allí mirando, que es cuando vi la parte inferior, digamos, del monasterio, que es aquello que te decía antes que hubiera valido la pena quizás verlo. Pero en la parte digamos, anexo al balneario, hay un edificio que también está en bastante mal estado, pero más o menos como el balneario, igual, que no entramos. Y yo me quedé como con las ganas de ver qué había allí dentro. No, es que yo de hecho no sabía ni por dónde se tenía que entrar ahí. Sí, pues bueno, bajando el sendero. Entonces, ya al ir bajando el sendero, con toda esa sensación que llevábamos acumulada de la capilla, de la reacción de Ingrid, de ese estado de nerviosismo que además nos contagió, porque ya íbamos como alterados los tres. Ya al ir bajando ese sendero ya me daba como cosilla. Yo me acuerdo que hubo un momento en que me volví y os pedí que me esperarais, que nos fuerais, porque ya me está dando cosita bajar por allí y tal. Pero entonces me asomé a ese edificio que no me atreví a entrar porque me lo estuve mirando un momento y pensé, va, entro o no entro, entro o no entro. Pero como que aquello que, la sensación otra vez aquella de que no debía entrar, ¿no? Y entonces de frente, justo de frente, a unos pocos pasos, había una escalera que bajaba hacia abajo, estaba completamente oscuro. Y dije, buah, digo, yo aquí no me meto. No. Yo aquí no me meto, digo, yo me voy para arriba otra vez. Y fue justo en ese momento cuando yo me di la vuelta para empezar a subir otra vez hacia la escalera donde nosotros. donde estabais vosotros esperando. eh,
ahí fue cuando yo sentí, y lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo, fue en ese momento exacto donde yo de verdad sentí la urgencia por salir del monasterio, de salir de allí. Y es porque yo sentí, de verdad real, o sea, 100% real, que había algo que no detrás de mí, sino que se acercaba a mí desde detrás. ¿Vale? Yo me giré un par de veces, no veía nada, evidentemente, pero yo tenía esa sensación de que había algo que estaba viniendo hacia mí. Y claro, en un contexto como en el que nos encontrábamos en ese momento, con la oscuridad ya casi cerniéndose sobre nosotros, en un lugar como aquel que, joder, que impone, ¿vale? Que de repente te entre esa sensación, es una sensación tan real, tan creíble, que yo no sé si realmente había o no había algo detrás de mí, pero me entró esa urgencia por salir de allí y dije, no, digo aquí, o sea, yo me contuve, porque las ganas eran de echar a correr, pero me contuve, porque yo pensé, ya suficiente nerviosos estamos, Sí. para que encima salga yo corriendo, digo, estos cabrones echarán a correr y me quedaré yo atrás, ¿sabes? Aquí solo, digo, no, digo, tú aguanta el tipo, digo que tú tranquilo, que antes de que te agarren por detrás, llegas hasta ellos, ¿no? Sí, sí, te lo juro, esos 5 o 6 pasos que me quedaban hasta llegar a vosotros, lo pasé mal. Lo pasé mal porque sí, de verdad. Se hicieron eternos. Es aquello que como que se te va erizando la espalda, que te pones así tenso porque dices, joder, es que hay algo detrás de mí. ¿Vale? Y llegamos allí, entonces yo ya, pues bueno, empezamos a bajar la escalera y fuimos a salir. Fuimos al coche. Tú créete que esa sensación me estuvo persiguiendo literalmente hasta que salí del monasterio. Es decir, me acuerdo que salisteis vosotros dos primero y entre que yo apagaba la linterna del móvil, no sé qué historia, y me la guardaba en el bolsillo del pantalón y tal. La linterna también, porque me pasaste la linterna. Esos 30, 40 segundos que estuve allí dentro y yo solo, al otro lado de la valla, joder, lo pasé mal. Se me hicieron intensos. Porque yo, es que te lo digo de verdad, es decir, yo tenía la sensación de que había algo cerca de mí. Algo que no era bueno, algo que me daba mala sensación. Y salí, pero de verdad, con el culo como una pepitilla de mostaza. O sea, salí de allí acojonado. Porque claro, cuando atravesé la valla, vosotros ya estabais prácticamente en el coche y dije, estos cabrones ni me esperan, ¿sabes? Se van, digo no. Y me acuerdo que entonces, bueno, pues me apresuré para llegar al coche. Estábamos comentando así ya de entrada antes de subir al coche, qué tal y qué cual. Y me acuerdo que justamente cuando estábamos abriendo las puertas para montar en el coche, de la parte de atrás del balneario, por donde baja el sendero, se escucharon 2 gritos. Literal, 2 gritos que yo diría que eran de una mujer. No podían ser de un animal, porque ni oímos ni vimos ninguno en toda la tarde. Ni siquiera un gato. Bueno, un gato creo que vimos. No, ni pájaros. Ni pájaros, es que no. No, nada. Es totalmente extraño aquello, pero no era de un animal, no era de un ave, no, eran 2 gritos como si alguien estuviera intentando llamar nuestra atención. Y esto, al final, es lo que me hace pensar en aquello que comentábamos al final, ¿no? Esa conclusión final que sacamos de la exploración, la sensación que nos transmitía, ¿no? Y es que quizás sí había algo allí que no quería que nos fuéramos. Quizás sí que había algo allí. Hay que decir también, que esto no lo hemos comentado, que todo esto empezó, la experiencia de la capilla, los sonidos que empezó a escuchar Ingrid, la sensación abajo en el sendero, cuando yo empecé a bajar en el sendero, los gritos, cuando ya se estaba prácticamente, cuando ya prácticamente se había puesto el sol, cuando ya había caído la noche, pareciera que aquel lugar empezaba a cobrar vida. Esa vida del más allá, quizá, ¿no? Esa vida turbia, perturbadora, inquietante. Y claro, escuchamos los gritos y la respuesta fue, vamos aquí cagando hostias. Y así fue, de hecho, ¿no? Nos fuimos cagando hostias allí, porque recuerdo que incluso cuando ya cogimos la carretera
para salir de la Vall de Cardó La única luz que llevamos era la del coche. era la del coche. Tú imagínate, Totalmente oscuras. que por lo que fuera pincha una rueda o le pasa algo al coche, lo que sea. Pues no lo quiero, tío. ¿Qué coño hacemos allí? Menos mal que no nos pasó nada de esto, tío. Pero te digo una cosa, yo me acuerdo que íbamos con la prisa de salir de allí realmente porque la sensación al final no fue buena. Al final es verdad que fuimos allí de chill, a pasar un buen rato y tal, pero al final ya, a partir de la capilla, allí se torció todo. Allí cambiaron las sensaciones, cambió la perspectiva que tenemos del lugar, en fin, cambió toda la explotación aquello. Las ganas de irnos de allí. Era todo ganas de irse de allí. Y es el contraste que vivimos, porque yo recuerdo que entramos allí pues muy tranquilos, sí, muy felices, muy tranquilos, muy bien, muy disfrutando del sitio. Incluso tú y yo entramos en la capilla de muy buen rollo. O sea, vamos a ver, hostia, qué guapo, qué bonito, que no sé qué. Y al momento de irnos a la capilla, ahí, joder, es que a mí me costó hasta dormir esa noche. Al final la sensación es esta, y yo creo que es esta. A mí por lo menos la sensación que me da es que realmente, primero, que hay algo que aguarda allí en la oscuridad de la noche, y después que ese algo, de alguna forma, no quería quedarse solo. Ese algo quería más compañía o... Ya sea para bien o para mal. Para bien o para mal, o quizá porque tuviera un mensaje que transmitir, no lo sé. Pero yo creo que la aventura justo estaba empezando en aquel momento. Yo creo que nos dejamos también muchas cosas por ver. La parte de abajo, el sendero, El cementerio que tú el dijiste. cementerio. Y también, ¿crees que no? Sí que por la noche genera más impacto, pero verlo con la luz del sol también está bien porque así valoramos cómo está, bueno, el sitio y demás. Sí, sí, sí. Pero bueno, como tal, ya lo dijimos, podemos volver. Pero claro, Bueno, podemos volver, claro, es que se dice rápido y se dice pronto, ¿eh? sí. Habría que volver por la noche, ¿no? Que es lo que estuvimos hablando, pero yo te digo una cosa. Eh, yo no sé si, ni siquiera yendo tú y yo los dos solos, yo no sé si tendría cojones No, o sea, yendo tú y yo, de pasar una noche allí solos. y, A ver, eso habría que y tan mal preparados que íbamos. Claro, es que, a ver, no, pero aquello hay que probarlo bien a nivel de personal, es decir, avisar a gente dónde estamos y más si vamos por la noche. Sí. Mil cosas que puedan pasar, que atravesemos un portal dimensional y vayamos a parar a un universo paralelo, no lo sé, pero a ver, si volviéramos allí sería para quedarnos en la capilla, no movernos allí, porque es realmente... Es el sitio que más impacto generó. Y bueno, es el lugar más seguro. Estructuralmente hablando, es el lugar más seguro, yo no me movería de allí. No saldría a explorar fuera, creo. No lo sé. Da mucho miedo, ¿eh? Aquello por la noche da mucho miedo. Por la noche daba mucho miedo. Tener gente avisada dónde estamos, Sí. tener gente, digamos, en tierra para cualquier cosa. Que sepan dónde estamos o lo que fuera. Que lo que fuera, que puedan avisar y que puedan enviar ayuda y tal. Bueno, la cuestión es, ¿qué te haría volver hasta allí? ¿A ti? Pues mira, yo lo voy a dejar en manos de esta buena gente. Lo voy a dejar en sus manos. Sí. Sí, porque mira, no lo sé. Yo les lanzaría un reto. Venga, va. ¿Qué quieres preguntarles? Pues mira, yo les propongo que si llegamos a 100 seguidores, nos vamos a pasar una noche entera o incluso hacemos un vivo 24 horas en la capilla de San Hilario de Cardó. Ok. Y además nos llevamos a uno de ellos con nosotros. ¿Uno o dos? O dos. O tres. A ver. Nos lo llevamos a los 100 allí, a ver si hay huevos aquí el espíritu este venga ahí a marear. Os invitamos a participar con nosotros, más que nada porque... Porque nos da miedo. Sí, di la verdad. También. Pero siempre he dicho porque está claro que todo lo que hemos explicado os lo podéis creer o no. Sí. Pero con que simplemente vengáis 2 personas o las personas que sea y lo viváis en vivo y en directo,
sabréis que lo que Sí, dijimos porque no era broma. no, pero ya no solo el que pueda volver a repetirse una manifestación como la de la capilla, por ejemplo, Hmm. pero yo creo que va a estar con vivir las sensaciones. Sí, simplemente con Las eso. sensaciones o simplemente con ver en vivo cómo funciona la Spirit Box y que realmente hay respuesta a las preguntas. Preguntas que incluso ellos mismos formulen, que van a saber que no están preparadas ni nada. Joder. Yo, Impresiona, ¿eh? a Que mí, pensar. de hecho, me gustaría que alguien nos escriba y que diga, yo quiero venir a la próxima. Y nosotros, sin pensarlo, vamos a decir que sí. O sea, que nos hable. Sí, primero, pues diremos, vale, pues te pasaremos a buscar en tal momento, y iremos a grabar. Y sobre el tema de escribirnos al correo electrónico, que lo tenéis puesto en redes, em, yo quiero haceros un llamamiento a quienes pueda que veáis esto. A nosotros nos interesa que si conocéis alguna historia que esté ocurriendo ahora o que haya ocurrido recientemente, ya no en un lugar emblemático como el monasterio de Cardó, sino que sepáis de alguien que está o ha experimentado eh, fenómenos paranormales en su casa, en cualquier sitio de estos. Nosotros mm, estamos dispuestos a ir al lugar y hacer una pernocta en ese lugar para registrar y documentar estos fenómenos. Si sabéis también de otros sitios, y os digo, tienen que ser sitios pues, que sean poco conocidos, que, que, que guarden ese halo de misterio, ¿no? Pero bueno, puedan ser interesantes. También enviarnos en los comentarios o un correo electrónico y nos pondremos en contacto con vosotros. Ya sea en los comentarios, un correo electrónico o simplemente, porque es lo que usa más la gente, las propias redes. O sea, nos podéis escribir un MD de Instagram, una respuesta de TikTok o lo que fuera, porque al final es lo más sencillo. Y pues muy bien. ¿Dónde vamos a ir en la próxima exploración? Que espero que sea pronto. Pues teníamos pensado ir a Barcelona, Ujú, en un sitio en el cual fue un casino, ¿no? ujú. Pero bueno, tú la historia la sabes mejor. Bueno, ¿Dónde es exactamente? bueno, me lo voy a reservar de momento. Solo diré que es un enclave que tiene pues su dato inquietante. eh, una habitación donde presuntamente se han producido muchas muertes. Y yo creo que de allí sacaremos buen contenido. Bueno, primero intentaremos, bueno, esto lo iremos viendo, pero si vemos que podemos ir antes de vuelta al monasterio, pues vamos al monasterio. Bueno, esto queda en manos Queda de en la manos audiencia y ya sabéis, Sí. 100 seguidores y tal. Em, bueno, nos vemos en la próxima aventura, ¿no, Iker? Sí, Porque cuando el misterio habla, nosotros escuchamos. eso es.